Si observamos con atención los vehículos blindados que dominan los campos de batalla contemporáneos, descubriremos un enigma de la ingeniería que desafía el paso de las décadas. A lo largo del último siglo, estas bestias de metal han evolucionado de forma asombrosa, convirtiéndose en máquinas infinitamente más rápidas, letales y tecnológicamente avanzadas. Sin embargo, hay un componente fundamental que se mantiene casi inalterado desde su concepción original. En lugar de adoptar neumáticos gigantescos de última generación, siguen confiando ciegamente en las pesadas orugas de acero. A primera vista, esta decisión de diseño resulta desconcertante para el observador casual. Cualquier técnico automotriz argumentaría que los sistemas de ruedas son sustancialmente más sencillos de fabricar, mucho más económicos de mantener y consumen una fracción del combustible. Entonces, ¿por qué los ingenieros militares más brillantes del planeta se niegan por completo a jubilar este ruidoso, complejo y prehistórico sistema de tracción? La respuesta a este interrogante no es tan obvia como sugiere la lógica común, y esconde una serie de secretos físicos fascinantes que hoy desvelaremos en Saber Más, analizando cómo la geometría y la supervivencia extrema se imponen sobre la comodidad del asfalto. Para comprender el mito de la oruga, primero debemos desarmar su anatomía. Lejos de ser una simple banda de metal, una oruga moderna es una obra maestra de la metalurgia, compuesta por cientos de eslabones de acero templado y oxidado, unidos por pasadores de alta resistencia que soportan tensiones mecánicas brutales. Cada uno de estos eslabones individuales actúa como un diente independiente que muerde el terreno. Lo que hace verdaderamente asombroso a este sistema es su resiliencia en el peor de los escenarios posibles. Si un proyectil o una mina logra fracturar esta cadena, el tanque no queda permanentemente inutilizado como ocurriría con un eje de transmisión destrozado. El diseño modular permite que la propia tripulación, utilizando herramientas manuales y un eslabón de repuesto, repare la sección dañada en mitad del fango. Esta capacidad de autosuficiencia en combate es la primera gran diferencia que separa a los juguetes de carretera de las verdaderas fortalezas móviles, demostrando que la complejidad aparente de la oruga oculta una simplicidad operativa diseñada específicamente para sobrevivir al caos absoluto de la guerra. Imaginemos por un momento un escenario hostil, un pantano profundo y olvidado, cubierto por una densa capa de turba líquida y lodo traicionero donde un todoterreno civil preparado se hundiría hasta el techo en cuestión de segundos. De repente, en este abismo de fango, irrumpe a máxima velocidad un coloso de acero de casi 60 toneladas de peso. Según las leyes más elementales de nuestra intuición, este colosal monstruo debería hundirse de inmediato de forma trágica y quedar sepultado bajo el lodo. Sin embargo, lo que presenciamos desafía toda lógica común. El pesado carro de combate avanza con una confianza asombrosa, devorando el fango arcilloso ocre y proyectando densas oleadas de lodo hacia los lados sin que su motor de 1500 caballos de fuerza pierda una sola revolución. ¿Cómo es posible que una masa tan descomunal de metal logre burlar la gravedad y las leyes de la naturaleza de esta manera? Muchos atribuyen este milagro exclusivamente a la potencia bruta de sus propulsores, pero la realidad científica es mucho más elegante y se oculta en un principio físico que la mayoría de la gente ignora por completo. La explicación científica detrás de esta hazaña se encuentra en un concepto físico fundamental: la distribución de la presión hidrostática y mecánica sobre el suelo. En un polígono de pruebas militares abandonado, un grupo de ingenieros llevó a cabo un experimento revelador para medir con absoluta precisión la fuerza exacta que ejerce un blindado moderno sobre superficies blandas. Los resultados obtenidos dejaron boquiabiertos incluso a los especialistas más experimentados del sector automotriz. Se demostró científicamente que el coloso de acero ejerce una presión sobre el suelo de apenas 0,9 kilogramos por centímetro cuadrado. Para poner esta cifra en perspectiva, pensemos en un adulto promedio caminando de forma pausada sobre un sendero de tierra húmeda. Cuando este peatón da un paso y concentra todo su peso sobre un único talón, su calzado ejerce una presión que supera fácilmente los 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos lleva a una conclusión matemática verdaderamente impactante. Un tanque de combate ejerce una presión sobre el terreno que es más de 2 veces inferior a la de un ser humano que camina a pie. Para visualizar este fenómeno con mayor claridad, podemos trasladar nuestra mente a un crudo y gélido invierno montañoso. Si intentamos caminar sobre un espeso manto de nieve virgen utilizando botas de montaña tradicionales, nuestro propio peso nos hará hundirnos dolorosamente hasta la cintura con cada paso que demos. Sin embargo, si nos calzamos unas raquetas de nieve anchas de madera o compósite,
Descubriremos que podemos deslizarnos con extrema ligereza sobre la superficie sin apenas deformarla. La oruga de un tanque funciona exactamente bajo el mismo principio físico que estas raquetas de nieve, pero adaptado a una escala colosal y utilizando aleaciones balísticas de alta resistencia. Al expandir la superficie de contacto a lo largo de varios metros de longitud, el peso de la máquina se reparte de manera tan eficiente que el terreno blando apenas percibe la monstruosa masa que lo transita. Es, en esencia, un truco geométrico que transforma un peso concentrado potencialmente destructivo en una caricia mecánica distribuida de forma homogénea sobre la superficie de la Tierra. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no equipar a los tanques simplemente con neumáticos extremadamente anchos y gigantescos para solucionar el problema? Al fin y al cabo, los camiones monstruo utilizan esta solución con relativo éxito. Sin embargo, la geometría del círculo es completamente implacable y no admite concesiones. Por definición matemática, cualquier rueda perfectamente circular, sin importar cuán colosal o ancha sea, entra en contacto con el suelo plano únicamente en un punto infinitesimal o en una pequeña franja elíptica si el neumático se deforma. Toda la masa del vehículo se concentra de forma inevitable en esa diminuta superficie de contacto, lo que genera una presión instantánea tan elevada que pulveriza la cohesión del suelo húmedo, transformándolo de inmediato en una papilla líquida incapaz de ofrecer tracción. La oruga rompe por completo esta limitación geométrica al crear una superficie de contacto plana y continua de varios metros de longitud. El tanque no avanza directamente sobre el barro, sino sobre un camino firme de acero que él mismo despliega y recoge de forma ininterrumpida. La historia de la ingeniería militar está plagada de experimentos audaces que confirmaron esta dolorosa verdad de la peor manera posible. En agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, el visionario diseñador ruso Nikolai Lebedenko concibió un ingenio militar que desafiaba toda escala convencional. Convencido de que las ruedas gigantescas eran la clave para superar los campos de batalla europeos, construyó una máquina de proporciones titánicas equipada con ruedas colosales de radios de acero que alcanzaban la altura de un edificio de 3 plantas. El objetivo era simple: crear un vehículo capaz de rodar literalmente por encima de trincheras, árboles y fortificaciones sin inmutarse. Sin embargo, el primer ensayo de este coloso en un bosque cerrado de las afueras de Moscú se convirtió rápidamente en una de las mayores lecciones de humildad física de la historia de la tecnología militar. Lo que debía ser el inicio de una nueva era de dominación terrestre se transformó, en cuestión de minutos, en un desastre logístico que demostró la total ineficacia de las ruedas en terrenos no consolidados. Aquel fatídico día, el polígono de pruebas secreto estaba rodeado por un estricto cordón de seguridad formado por soldados armados. De repente, el silencio del bosque fue roto por el rugido ensordecedor de 2 motores de aviación Maybach capturados de un dirigible alemán derribado que trabajaban al límite de su capacidad mecánica. Entre los árboles centenarios emergió la silueta más estrambótica jamás construida por el ser humano, el tanque Zar. Con sus 2 ruedas colosales de radios de acero de 9 metros de diámetro y una torreta blindada suspendida entre ellas, la máquina avanzó sus primeros metros de forma triunfal. Las gigantescas ruedas aplastaban los abedules jóvenes como si fueran simples cerillas de madera, provocando los vítores y aplausos de los oficiales zaristas presentes. Durante unos breves segundos, pareció que la audaz teoría de Lebedenko sobre el poder de las ruedas gigantescas iba a revolucionar la guerra moderna para siempre. Sin embargo, el destino y la física del suelo tenían preparado un giro dramático que nadie en el equipo de diseño había previsto adecuadamente. El avance triunfal se detuvo de forma súbita y violenta en mitad de un claro del bosque. Debido a un gravísimo error en el cálculo de la distribución de masas, el peso del vehículo no estaba repartido de manera equitativa, mientras que las inmensas ruedas delanteras lograban mantenerse a flote gracias a su gigantesco diámetro. El pequeño rodillo de dirección trasero, de apenas 1,5 metros de altura, recibió de golpe la mayor parte de las 60 toneladas de peso del conjunto. Al pisar una zona de suelo blando y arcilloso, este rodillo trasero se hundió instantáneamente de forma profunda en la tierra húmeda, actuando como un ancla inamovible. Los potentes motores de aviación continuaron girando con furia, haciendo patinar las ruedas delanteras de 9 metros, las cuales comenzaron a cavar su propia fosa en el terreno, arrojando inmensas fuentes de tierra hacia atrás, pero sin lograr avanzar un solo centímetro. El coloso de Lebedenko se había autoatrapado de forma definitiva en una trampa geométrica de su propia creación, demostrando que la altura de una rueda no sirve de nada si el peso no se distribuye de manera uniforme.
A pesar de los desesperados intentos de los ingenieros por desatascar la colosal estructura utilizando sistemas de poleas y la fuerza de decenas de hombres, el tanque SAR jamás volvió a moverse de aquel claro del bosque. En la cultura popular de Internet suelen circular misteriosas teorías de la conspiración que afirman que el proyecto fue saboteado deliberadamente por espías extranjeros que dañaron los motores. Sin embargo, los documentos de los archivos históricos militares rusos desmienten por completo estas fantasías. La máquina fue destruida por la pura e implacable geometría de sus ruedas. Al comprender que el concepto era inherentemente defectuoso y que cualquier trinchera profunda inmovilizaría al monstruo de forma permanente, el alto mando militar canceló de inmediato toda la financiación del proyecto. El titán de acero fue abandonado a su suerte en mitad del bosque, donde la humedad oxidó lentamente sus colosales ruedas de radios, hasta que, 8 años más tarde, en 1923, fue desmantelado para chatarra. Este sonado fracaso convenció definitivamente a los diseñadores de que las ruedas eran inútiles frente a la dictadura del suelo blando. Más allá de la consistencia del terreno, el campo de batalla real presenta obstáculos geométricos diseñados específicamente para detener el avance enemigo. El más común e histórico de ellos es la trinchera o foso antitanque. Para un vehículo convencional equipado con ruedas, un foso profundo de apenas 1,5 metros de ancho se convierte en una barrera absolutamente insalvable que anula por completo su movilidad. Imaginemos un blindado de ruedas aproximándose a toda velocidad a una trinchera defensiva. Al intentar cruzarla, las ruedas delanteras pierden instantáneamente el contacto con el suelo firme y caen al vacío por gravedad. El morro del vehículo se estrella con un impacto brutal contra el talud opuesto de la trinchera, dejando las ruedas motrices suspendidas en el aire, girando inútilmente sin tracción alguna. En cuestión de segundos, una máquina de combate multimillonaria queda transformada en un blanco estático y vulnerable, totalmente a merced de la artillería enemiga. Esta debilidad geométrica de la rueda fue el gran dolor de cabeza de los estrategas militares a principios del siglo XX, quienes veían cómo sus modernos automóviles blindados quedaban inutilizados en la primera zanja del camino. Fue en este punto muerto de la historia militar cuando surgió la figura del coronel británico Ernest Swinton. Tras observar durante meses las sangrientas e inútiles ofensivas de la infantería contra las líneas de trincheras protegidas por ametralladoras, Swinton comprendió que la clave de la victoria residía en crear una máquina de asalto terrestre radicalmente nueva. No se trataba simplemente de blindar un camión existente, sino de diseñar un vehículo capaz de ignorar por completo la geometría de las zanjas. Swinton se dio cuenta de que la rueda era un callejón sin salida evolutivo para este propósito. Si el ancho de la trinchera superaba el radio de la rueda, esta caería inevitablemente al fondo. Para superar un foso de 3 metros de ancho, un vehículo de ruedas requeriría neumáticos del tamaño de un edificio de 5 plantas, una monstruosidad técnica inviable. Su revelación fue tan sencilla como genial. En lugar de utilizar ruedas gigantescas, el vehículo debía llevar consigo su propio puente continuo y deformable, extendiéndolo delante de sí mismo para cruzar la luz del foso sin perder el apoyo en ningún momento. Para entender de forma práctica la genialidad de esta idea, imaginemos que intentamos cruzar un barrizal intransitable llevando con nosotros una larga y sólida tabla de madera. Colocamos la tabla sobre el fango, caminamos unos pasos sobre ella, la recogemos, la volvemos a colocar delante y continuamos avanzando. De este modo, estamos creando de forma manual un puente portátil e infinito que nos aísla de la inestabilidad del terreno. Esto es exactamente lo que realiza una oruga de forma automática miles de veces por minuto. La inmensa cadena de eslabones de metal balístico no es más que ese puente rígido que el tanque despliega continuamente bajo sus pesadas ruedas de rodadura. Los rodillos internos del tanque se desplazan de forma suave por la cara interna de la oruga, como si lo hicieran sobre raíles de ferrocarril perfectamente nivelados. Para la oruga, la trinchera simplemente no existe como obstáculo siempre que la longitud total de la sección apoyada de la oruga sea mayor que el ancho del foso. El tanque cruzará el vacío con total naturalidad, apoyándose firmemente en los bordes de la zanja. A lo largo de los años, diversos inventores excéntricos intentaron resolver este problema mediante soluciones mecánicas alternativas extremadamente complejas. Se diseñaron prototipos de vehículos blindados equipados con patas hidráulicas retráctiles que pretendían hacer que la máquina saltara o se elevara por encima de las trincheras mediante un complejo juego de palancas y pistones neumáticos. Sin embargo,
Estas soluciones resultaron ser un rotundo fracaso en las condiciones reales de combate. La más mínima vibración de una explosión cercana, el impacto de un pequeño fragmento de metralla o la simple acumulación de barro arcilloso, ocre en las articulaciones hidráulicas bastaban para bloquear por completo el delicado mecanismo de salto, transformando la costosa máquina en una inútil pila de chatarra inmóvil. La oruga de acero, por el contrario, demostró una superioridad incontestable gracias a su robusta sencillez mecánica. Al carecer de articulaciones delicadas expuestas al exterior, la cadena de acero tolera el castigo físico más brutal sin perder su funcionalidad, consolidando al tanque como el verdadero soberano indiscutible de cualquier terreno. Sin embargo, la capacidad de sortear obstáculos es solo la mitad de la ecuación para un vehículo de combate. La misión principal de cualquier tanque es golpear al enemigo con una fuerza devastadora utilizando su cañón principal de gran calibre. En el preciso instante en que se produce el disparo, la plataforma del vehículo debe enfrentarse a unas leyes físicas sumamente violentas. Cuando el cañón de 105 o 120 milímetros abre fuego, un torrente de gases en expansión proyecta el proyectil a velocidades supersónicas. Por la tercera ley de Newton, una fuerza de retroceso de idéntica magnitud y de decenas de toneladas de energía se transmite de forma instantánea hacia atrás, directamente al chasis del vehículo. En un tanque de orugas, esta monstruosa fuerza se disipa de forma casi imperceptible gracias a la inmensa superficie de contacto de sus bandas metálicas, las cuales clavan literalmente la energía del impacto en la Tierra. Pero si intentamos montar un cañón de similar calibre sobre un chasis ligero de ruedas, la física del proceso se transforma de inmediato en un peligroso e incontrolable espectáculo de inestabilidad elástica. Este desafío físico quedó perfectamente documentado durante el desarrollo del cazacarros de ruedas italiano Centauro en la década de los 80. Equipado con un potente cañón de 105 milímetros sobre un chasis de 8 ruedas con neumáticos de caucho, el vehículo prometía una excelente movilidad estratégica en carretera. Sin embargo, durante las primeras pruebas de fuego real con la torreta girada a 90 grados hacia un lateral, la violenta fuerza del retroceso lateral hizo que los neumáticos del lado opuesto se despegaran peligrosamente del suelo, amenazando con volcar por completo el vehículo ante la mirada atónita de los ingenieros militares. Para corregir este grave defecto de estabilidad, los diseñadores se vieron obligados a implementar un costoso freno de boca multiranura en el cañón para desviar los gases hacia atrás, además de un complejo sistema electrónico que bloqueaba de forma automática los amortiguadores hidráulicos milisegundos antes del disparo. Estas sofisticadas modificaciones encarecieron enormemente el vehículo y lo hicieron sumamente delicado, confirmando una vez más que la simplicidad física de la oruga de acero es insustituible. En el entorno implacable del combate moderno, la supervivencia de la tripulación depende críticamente de la resistencia de los componentes más expuestos del vehículo. Aquí es donde se hace evidente la debilidad más catastrófica e insalvable de los sistemas de ruedas: la vulnerabilidad intrínseca del caucho frente a los efectos del fuego enemigo. Cuando un proyectil de artillería detona en las proximidades de un blindado, proyecta en todas direcciones una densa nube de miles de fragmentos de metralla de acero incandescente que viajan a velocidades supersónicas. Si uno de estos fragmentos corta la estructura de un neumático de caucho reforzado multicapa, el aire a alta presión se escapa de forma violenta, provocando el colapso inmediato de la rueda y obligando al vehículo a detenerse o reducir drásticamente su velocidad. Por el contrario, cuando esa misma metralla impacta contra los eslabones de una oruga de metal balístico, solo provoca una inofensiva chispa y una ligera muesca en el acero templado. El tanque continúa su avance imponente sin que su movilidad se vea afectada lo más mínimo, demostrando la diferencia abismal entre la fragilidad del caucho y la invulnerabilidad de la armadura metálica. En los foros de discusión militar suele argumentarse que los modernos sistemas de inflado automático de neumáticos y las ruedas con tecnología Run Flat anulan por completo esta vulnerabilidad en combate. Sin embargo, esta afirmación es un peligroso mito técnico que se desmorona rápidamente bajo el fuego real. Los compresores de aire a bordo solo pueden compensar pequeños pinchazos causados por clavos o metralla menor, pero ante desgarros masivos de la banda de rodadura provocados por explosiones cercanas, la presión interna cae a cero de forma instantánea y el neumático se desintegra por completo en pocos metros. Reemplazar una rueda gigante de más de 250 kilogramos de peso en mitad de una zona de combate es una tarea de pesadilla que requiere grúas especiales y expone peligrosamente a la tripulación. En contraste, como hemos analizado anteriormente, 3 tripulantes debidamente entrenados
Pueden reparar una sección rota de una oruga de acero utilizando únicamente un eslabón de repuesto y una masa en menos de 40 minutos directamente sobre el terreno y sin necesidad de ningún equipo de apoyo externo. A finales de la década de los 20, el brillante e iconoclasta inventor estadounidense Walter Christie intentó fusionar lo mejor de ambos mundos en un único e ingenioso diseño: el tanque colindante o híbrido de ruedas y orugas. Su revolucionario concepto permitía al tanque circular a altísimas velocidades de hasta 70 km por hora sobre carreteras, utilizando sus grandes ruedas de rodadura desnudas de caucho, para luego instalar rápidamente las orugas de acero sobre ellas en apenas unos minutos antes de adentrarse en el terreno campo. La Unión Soviética adoptó con entusiasmo esta tecnología en su famosa serie de tanques rápidos BT, los cuales asombraban al público en los desfiles militares realizando espectaculares saltos de más de 40 metros sobre obstáculos. Sin embargo, la dura realidad de la Segunda Guerra Mundial y el combate real en el barro de las estepas rusas terminó por enterrar definitivamente esta compleja solución híbrida. Los complejos mecanismos de transmisión interna necesarios para mover ambos sistemas se desgastaban rápidamente con el polvo, se atascaban con el barro y añadían toneladas de peso inútil que reducían el blindaje efectivo de la máquina. El definitivo veredicto de la historia de la ingeniería militar quedó sellado en la batalla de Yalkin Gol en 1939, donde los tanques híbridos tuvieron que operar exclusivamente con sus orugas de acero debido a la total ausencia de carreteras pavimentadas, transportando sus costosos engranajes de ruedas como un lastre inútil. Hoy en día, esta lección histórica sigue siendo un pilar fundamental e inamovible del diseño militar. Los carros de combate modernos, con masas que rozan las 70 toneladas, continúan confiando de forma exclusiva en la oruga de acero para garantizar su movilidad táctica en cualquier rincón del planeta. Un tanque no es un vehículo de carreras diseñado para la velocidad en autopista, sino una fortaleza móvil e implacable cuya única misión es sobrevivir y vencer allí donde cualquier otra máquina se hunde y se transforma en chatarra. La oruga de acero, con su ruidoso y majestuoso avanzar, sigue siendo el símbolo supremo de la fuerza bruta y la genialidad geométrica aplicada a la supervivencia extrema en el campo de batalla.